pasando a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro. Amén. Santo es Yahweh. Santo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La causa del principio de todas las cosas eres tú, Yahweh. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti en esta tarde que empezamos a celebrar Shabbat. Gracias, Padre, por esta oportunidad de estar juntos, por darnos la oportunidad de hablar de tu palabra, de comunicar tu verdad a tu pueblo, Señor. Gracias, muchas gracias. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Estamos obedeciendo el mandato tuyo, Señor, de dar instrucción de tu palabra, de dar a conocer quién eres tú a través de tu palabra. Gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Hermanos, en esta tarde vamos a estar viendo la parashá, la porción Ekev, que quiere decir por cuanto o a consecuencia de o final de algo. Y en esta parashá vamos a estar viendo lo que es la lucha entre la carne y el espíritu, y a la misma vez vamos a estar viendo algunos ejemplos que yo voy a utilizar como Esaú y Jacob, y también si nos da tiempo las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 imprudentes, ¿verdad? Pero antes, hermanos, quisiera expresar mis sentimientos en la partida de la pastora Dali Salinas, que en este día partió con el Señor. Es una amiga nuestra, trabajamos con ella mucho tiempo, o varios años, y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de trabajar con ella. Ella era una líder pastora, valiente y esforzada, un pilar en medio de una ciudad tan necesitada de Dios como Reynosa. Así que, hermanos, tengan en oración, en sus oraciones a la iglesia de Centro Vida, y tengan en oración toda la familia de la hermana Dolly Salinas, una hermana que de veras, los que ella hizo en esa ciudad, no he visto ni hombres hacerlo. Le pido a Dios que fortalezca esa comunidad y que las llene del amor, de la misericordia de Dios, del gesed de Dios, y que en medio de todas las cosas el Señor se haga presente como siempre lo ha sido a través de la palabra que compartió la hermana Dolly a su congregación. Muchas gracias, hermanos, por sus oraciones, por ellos y por su familia. Muchas gracias. En esta tarde, hermano, quisiera también empezar a hablar sobre el resumen de esta parasha, lo que cubre, que va a ser el libro de Devarim o Deuteronomio 7:12 al 11:25. En el Haftalah vamos a estar viendo Isaías 40, o sea, los profetas, Isaías 49 al 51:3. Y en el Nuevo Testamento, Mateo 16:13 al 20, vamos a estar viendo ahí también. Esas porciones son las que van a cubrir. En esta porción también Romanos 8:1 al 8. Romanos 8 del 1 al 8. Vamos a estar viendo esa porción del apóstol Pablo. El resumen es el siguiente: la promesa de bendición por guardar la Torá, Deuteronomio 7 del 11 al 26. Recordatorio del maná en el desierto, Deuteronomio 8 del 1 al 3. Recuerden, hermanos, que todo esto es Moisés hablando, dando un resumen de lo que Dios ha hecho con ellos, y lo que Dios hizo a través de Moisés con ellos y Aarón,
y los líderes que Dios había puesto al lado de Moisés y Aarón. Entonces es un recordatorio de lo que Dios hizo con ellos y de no olvidarse de las instrucciones que Dios les dejó a través de Moisés. También vamos a ver en el Devarim 8:10 la Birkat Hamazon, que es la bendición después de haber comido. Advertencia contra el orgullo. Devarim 9 del 1 al 6, que es Deuteronomio. Recordando las siguientes tablas de la ley, las segundas tablas de la ley, perdón. Deuteronomio 10 del 1 al 5. La circuncisión del corazón del 10, 12 al 22 de Devarim. La repetición del Shema en el capítulo 11 del 18 al 20. Y hermanos, esta palabra Ekev tiene tres consonantes básicas, que es Yain, Kof y Bet. Y de la palabra Ekev aparece 16 veces en el Tanakh. Hoy queremos decirle también, hermano, que la raíz, o sea, la palabra Ekev, de ahí viene el nombre de Jacob, que es conocido como Jacob, ¿verdad? Y en el Strong 61:18 vamos a ver la definición de esta palabra Ekev, que quiere decir por cuanto, consecuencia, final de algo o premio. Y vamos a leerlo en Devarim o Deuteronomio 7:12, que dice, y por haber oído, en el original, texto original, lo que llamamos Strong 61:18, es por cuanto has oído, por cuanto has oído estos decretos, es como está en el original, y haberlos guardado y puesto por obra, Yahweh tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Vámonos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Bereshit, Génesis 26:5. Vamos a empezar a leer ahí y voy a darle unos versos donde esta palabra está usada, Ekev. ¿Ok, hermanos? Ok, si tienen sus Biblias, vayan conmigo al libro de Génesis 26:5, que dice así: por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por cuanto Abraham oyó, ¿por cuánto? ¿Lo ven ahí? ¿Por cuánto? Esa frase, por cuánto es Ekev, ¿verdad? Ok. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es como decir, a consecuencia de, y cuando sigue leyendo, esto es lo que Dios hizo con Abraham. Más bien antes está la bendición, cuando dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia, todo lo que, la bendición que le da, por cuanto. Ándale, a consecuencia sí. de eso. Exacto. Ajá, exactamente. Por cuanto a qué? Guardado mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Perfecto, Betty. Vámonos también ahora a Génesis o Bereshit, ya que estamos en Génesis 22:18. 22:18, si son tan amables y tienen sus Biblias, vayan ahí conmigo a Bereshit, Génesis 22:18, y dice así: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, otra vez la palabra Ekev, por cuanto obedeciste a mi voz. Por cuanto obedeciste a mi voz. Vámonos ahora también al Salmo, Leti, Salmo 19, 11 y 12. Y vamos a ver algo interesante aquí, lo que dice en este Salmo. Salmo 19, 11 y 12. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. 11 y 12. 11 y 12, ok, del libro, del capítulo 19. De Salmos. Así es. Aquí la palabra amonestado, Leti, es iluminado. Tu siervo es además iluminado con ellos. En guardarlos hay grande galardón.
Ok, esta palabra galardón es parte de la definición de que premio, hay un premio por cuanto ha hecho algo, ¿verdad? En obediencia a Dios. Hay un premio. Quien pueda entender sus propios errores, por cuanto hay un premio, ¿verdad? Hay un grande galardón, porque ha guardado la instrucción de Dios. Quien pueda entender sus propios errores, líbrame de los que me son ocultos. Entonces, le quería dar un ejemplo de cómo la palabra Ekev es usada en las escrituras. Entonces vemos que es por cuanto, a consecuencia de final de algo, o premio también es usado. Y quiero usar como ilustración, hermanos, antes de usar la ilustración de Esaú con Jacob, quisiera que fueran conmigo al libro de Romanos, Romanos capítulo 8 del 1 al 8, hermano. Romanos 8 del 1 al 8. ¿Lo leo? Sí, por favor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, Muy importante que subrayen eso. Los que no andan conforme a la carne. sino conforme al Espíritu. Esa es una diferencia, ¿verdad? Uno camina en la carne, otros en el Espíritu. Vamos a seguir. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces aquí vemos dos leyes que dice Pablo. Uno opera con la carne, el otro opera con el Espíritu de Dios. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces vemos aquí que la justicia de la ley se cumple en los que andan conforme al Espíritu. La justicia de la ley se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sigamos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Muy importante. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea, el Espíritu domina en ellos, no la carne, ¿verdad? Y vamos a explicar por qué puede alguien estar bajo el dominio de la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Muy importante entender eso porque esto envuelve la mente y el corazón. Y ahorita vamos a darle un verso donde habla que en la mentalidad hebrea el corazón es la mente. Y lo vamos a ver porque como es el pensamiento del hombre en su corazón, ¿verdad? Como es el pensamiento del hombre en su corazón. En sí el corazón está muy conectado a la mente. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. No se sujetan a la ley de Dios y por eso es que operan en la carne. Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Muy claro está lo que Pablo está diciendo. Los que viven según la carne no puedes agradar a Dios porque estás violando lo que es la justicia de Dios, lo que te trae justicia, la ley de Dios. La salvación viene por Yeshua, pero cuando tú empiezas a caminar en este camino, la ley de Dios es la que te ayuda a caminar en su justicia. ¿Okay? Amén. Y le doy esta introducción a lo que Pablo está diciendo porque en Esaú vemos un hombre que opera en la carne y en Jacob vemos a alguien que opera en el Espíritu de Dios. Vámonos, Leti, a el libro de Bereshit, Génesis 25, para tener una idea de lo que pasó con estos dos jóvenes, del 21 al 26, cuando está embarazada ya la mamá de Jacob y de Esaú. Vamos a ver qué pasó. ¿Bereshit qué? 25, del 21 al 26. Ok. Dice así. Y oró Isaac a Yahweh por su mujer que era estéril, y lo aceptó Yahweh, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Yahweh, y le respondió Yahweh, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre,
Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano trabado su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Era ya un don, ¿verdad? Un señor, ¿verdad? Pero joven. Sabe que la gente duraba mucho más en esos años. El punto que yo quiero que ustedes vean aquí, y la palabra aquí en el original hebreo es, y salió el primero, no rubio, sino rojo, rojizo el pelo. Pero no sé por qué le ponen rubio, porque aún en el inglés dice que and the first time came out red, que salió rojo, rojizo, el pelo. Y la sopa de lenteja es rojiza. Sí, pero no sé por qué. No se Cuando le tiene cambia que- Bueno, alguien nos pregunta algunas veces, oye, ¿cuál es la mejor traducción? Mira, lo mejor que te puedo decir es, aprende lo más que puede el alefato hebreo, va aprendiéndolo, y a la misma vez vete buscando en lo como puedas, en el Strong's Concordance, donde hay concordancia, perdón, que ahí te enseña lo que la palabra quiere decir ahí o lo que es la palabra que va ahí. Exacto, sí. Y la definición de la palabra, para que tengan un mejor entendimiento de lo que estás leyendo. Sí, ¿verdad? porque luego hasta los niños les dices, era uno güerito y uno morenito, ¿no? Era un pelirrojo. Sí, es todo. Es todo. Entonces, Por alguna razón puso que era rojo, ¿no? así es. Y cuando vemos aquí, en el verso 26, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob. Jacob, de donde viene el nombre de Jacob, es de Ekev. Y era esa exacta edad de 60 años. Ok, entonces vemos aquí que Esaú, como vamos a ver ya estudiando un poquito sobre el calcañar, Esaú representa al hombre carnal y Jacob al hombre espiritual que está en nosotros. Estos dos están dentro de nosotros y la lucha que tenemos es el espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. ¿Okay? Y esta lucha la tenemos nosotros también. Una aplicación así breve, y es que, por ejemplo, la definición del nombre Nimrod es serpiente del campo. Lo que quiere decir Nimrod, serpiente del campo. Recuérdate que la serpiente iba a ¿qué? Tratar de herirlo en el calcañar. ¿Recuerden? Aplicación, Esaú en sí, dentro de él, Esaú es un cazador. Él va a buscar un animal para cazarlo y traerlo, ¿verdad? Ese es su instinto, siempre es así. Él está mucho sobre la carne, ¿verdad? Y no estoy en contra de los cazadores, no me vayan a malentender, porque tengo un pariente que nos da carne de venado muy rica, entonces no estoy en contra de cazadores, ¿verdad? Nada más le estoy diciendo, el instinto de Esaú no era espiritual. Jacob, sin embargo, es diferente. A Jacob lo considera las escrituras perfecto, puro e íntegro. ¿Ok? Y más adelante, hermano, quiero darle un poquito de ejemplo de las 5 vírgenes preparadas, obedientes, y las 5 imprudentes, carnales, desobedientes y no apartadas para Dios. Pero antes de entrar en esa explicación, quiero darle lo que es el significado del número 5. ¿Ok? El número 5 denota al hombre responsable bajo el gobierno de Dios. El número 5 declara la obra redentora y es así que es símbolo de la gracia, porque a través de Yeshua tenemos redención. Y esa es la parte de la gracia. Dios nos perdona de nuestros pecados, transgredir la ley y nos trae otra vez a su redil, o nos trae a su redil, nos redime, nos lava, nos limpia, nos lava, nos compra y nos hace parte de su pueblo a través del sacrificio. Eso es gracia, ¿verdad? Y luego la gracia es favor mostrado al que no es merecedor. Ninguno merecíamos esto, pero en su gran misericordia Él nos concedió esta oportunidad a través de su gracia. 5 es el número de ejercicio y responsabilidad, de debilidad y de gracia a pesar de la debilidad. La ley de Dios en los primeros 5 libros es donde se establece los principios del gobierno de Dios y la constitución de su reino. Es de ahí que emanan las profecías y enseñanzas de Yeshua. Por ejemplo, lo que profetizan los profetas, Isaías, Jeremías, etc., tiene que siempre tener el fundamento de las escrituras, de la Torá.
No puede estar diciendo cosas que no están basadas en la Torah, ¿verdad? Exacto. Y igual la enseñanza de Yeshua. La enseñanza de Jesús estaba basada en la Torah. Nunca se desvió de la Torah ni trajo otro evangelio, como algunos dicen que trajo otro evangelio, que era otro evangelio, que no era el mismo del original, que era otro evangelio, ¿verdad? Pero no. Si vemos, hay muchos ejemplos de lo que citó Yeshua que viene de este libro de Devarim, de Deuteronomio. Por ejemplo, eso de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, está en Deuteronomio 8. Exacto. En ese capítulo lo pueden leer. Vamos a seguir leyendo algunas escrituras para poder establecer lo que quiero establecer concerniente al talón y el alma. ¿Ok? Vamos a ver aquí, hermanos, el Salmo 41, 9 al 10. Por favor. Salmo 41, 9 y 10. Dice así: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Alzó contra mí el calcañar. Subraye ahí la palabra calcañar. Alzó, fíjese bien, alzó contra mí el calcañar. Como usted sabe, el calcañar es una parte más baja del cuerpo humano, ¿ok? Que más cerca de la tierra está, el calcañar. Vámonos ahora al Salmo 56, 6. Salmo 56, 6 dice así: se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Ok, vamos a definir estas dos palabritas en el original hebreo. Lo que dice en el original hebreo, Leti, es lo siguiente: se reúnen, se esconden, miran atentamente mis talones. Se reúnen, se esconden y miran atentamente mis talones, como quienes acechan mi alma. La palabra acechan aquí es atrapan mi alma. Se miran mis talones y luego planean cómo atrapar mi alma. Sí, un dicho también dice: venían tras mis talones, así como ¿Qué? un dicho mexicano que dice: venían tras mis talones. Venían tras mis talones, O sea, ándale. Entonces, persiguiéndote, una persecución. persiguiendo, ándale, exactamente. Jeremías 13:22 también nos habla del talón, calcañar. Es muy importante lo que le estoy diciendo, hermano, porque en la mentalidad hebrea el calcañar es lo más bajo del ser humano y es donde ataca el enemigo. Jeremías 13, Oh, 22. Si tienen sus Biblias, vayan ahí conmigo para que lo vean, o su teléfono. La cuestión es que me sigan en las escrituras y ustedes puedan marcar las citas que les estoy dando. Si dijeres en tu corazón: ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. Fueron desnudados tus calcañares. Fueron desnudados tus calcañares, y también aquí la palabra tiene que ver con violentaron. Fueron desnudados quiere decir violentaron tus calcañares. Los violentaron en el original. ¿Ok? En hebreo, el original hebreo. Ahora, la pregunta que hay que hacer no es qué representa el talón, ¿verdad? El talón, por ser lo más cerca a la tierra, representa el nefesh, o el alma del ser humano. ¿Qué es el nefesh? El nefesh es el alma donde está el manojo de apetitos, emociones, deseos e intelecto. Basado en los 5 sentidos también, en el ver, oler, tocar, oír, hablar, ¿verdad? Yo te decía, Edwin, del talón de los niños aquí en Estados Unidos. Cuando nace un bebé, antes de los 6 días de nacido, si ya no está en el hospital, lo tienes que regresar para que te le hagan un pinchazo en el talón y te le sacan sangre. Y te dicen: si no lo tuviste en el hospital, debes de traerlo para que se le haga ese examen. Es obligatorio para saber, porque ahí muestran enfermedades que se pueden controlar o descubrir a tiempo. Y son cosas que yo lo estaba leyendo y decía que son
en esos análisis se ven enfermedades metabólicas, endocrinas, de hemoglobina, enfermedades genéticas, que si tú lo haces a tiempo, descubres algo que puede ser tratado para el bebé. Y yo me quedaba pensando en lo que tú dijiste, cómo está conectado la vida de la sangre en el alma, ¿verdad? Ujú. La vida de la sangre está en la carne, en la sangre. En la sangre, sí. Y la vida de la carne en la sangre es, dice la Biblia. Y sacan de esa sangre que es tan vital en un recién nacido. Te dicen, si ya cumplió 6 días, ya no va a salir igual el análisis. Porque es en ese tiempo que está tan protegida todavía la sangre del bebé sin alterarse casi en nada, Sí, con nada. ¿verdad? Entonces, Pura. pura. Entonces sacan esa sangre para eso. Y yo tenía una conexión, ¿verdad? Porque del talón y todo. Porque yo todavía tengo la huella de esa sangre de Edwin Esteban en el traje que usaste tú para entrar a ver el parto. Ah, ok. Ahí te pusieron el piececito Sí, de sí, Edwin recuerdo. y su taloncito dejó la mancha de sangre, ¿verdad? Wow. Y recordé eso que tú estabas hablando ahorita, porque la conexión que hay en el talón, Ujú, ¿verdad? ujú. ¿Y por qué la serpiente quiere atacar el talón? Ujú, exacto. Entonces ahí lo vemos muy bien, Leti. Y esto es lo que el enemigo ataca, porque son nuestra área de debilidad. Ahí es donde se ve, si hay, como tú dices, si hay alguna debilidad genética, si hay alguna cosa que viene ya Sí, metabólica. etcétera. Entonces, el talón representa la carne, lo que hay en la carne. Exacto. Como dijiste ahorita, Ujú. lo que hay en la carne. ¿Ok? Y La vida de la carne en la sangre es. Amén. Así es el versículo. Así es. Entonces, pero la cabeza, Leti, la cabeza, como es lo más alto hacia el cielo, representa el espíritu. Entonces, nuestra lucha es entre el espíritu y el talón, la carne. ¿Ok? Para el hebreo, el corazón es la mente. Y la palabra corazón en el hebreo en el Strong 3820 es lev. Como decir Levítico, nada más que en vez de decir o Leví, nada más dices lev, L-E-V. Esta combinación es la autoridad dentro de nosotros. Esta combinación del corazón y la mente es la autoridad dentro de nosotros. Vamos a comprobar eso escrituralmente, no nada más decirlo. Devarim o Deuteronomio 7:17. Vamos a Devarim, hermanos, Deuteronomio 7 al 17. ¿Ok? Vamos a ver. El 7:17, perdón. Ok. ¿Lo tienes tú? Sí. Ok. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Entonces aquí vas a ver que en el corazón de ellos, dice aquí, si dijeres en tu corazón, claro está que hay una conexión con la mente para tú poder hablar esto, ¿verdad? Lo que ellos declararon. También vamos a ir a Devarim o Deuteronomio. Todas estas citas van a estar en Deuteronomio, hermanos, así que quédese ahí en Deuteronomio 8:2. 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Ve cómo progresivamente te va enseñando que el corazón tiene que ver si tú querías qué. Por eso dice Jeremías 31, Leti, que ¿cómo se dice? El renovar el pacto tiene que ver con que la palabra esté en tu corazón. ¿Qué quiere decir? Que esté en tu mente, en tu corazón, porque hay una conexión entre la mente y el corazón. Hay una conexión y es lo que el hebreo, es el entendimiento del hebreo. Que hay esa conexión porque tú tienes que no nada más tener una emoción de algo, pero aunque el enemigo quiere atacar tus emociones, quiere atacar toda esa área de lo que digo, los 5 sentidos, para que tú no pienses en lo que él dijo que hicieras, que obedecieras, ¿verdad? Para que te vuelvas carnal, en otras palabras. Ahí lo vemos también, vamos ahí en el mismo capítulo, verso 5, dice, reconoce a sí misma, ¿dónde? En tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Yahweh tu Dios te castiga.
reconoce a sí mismo en tu corazón, esa combinación, ahorita la vamos a ver. Recuerden que lo que yo estoy tratando de establecer aquí es la combinación que es la autoridad dentro de nosotros, lo que nos puede gobernar. Verso 14, Leti. Ok. Verso 14, ahí mismo. Sí, de Deuteronomio 8. Sí, dice así: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Yahweh tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de Se servidumbre. enorgullezca tu corazón. ¿Cómo puede ser eso? Vamos a suponer, tú vas a la escuela, te reciben en la universidad, te agarras la maestría, o aprendes muchas cosas y hasta puedes llegar al doctorado, pero si no hasta la maestría, vamos a suponer, y tú ya se enorgullece tu corazón y tú dices, híjole, qué bruto estoy para el material que yo conozco, ¿no? Yo estoy tremendo. No, tú no sabes nada, yo después te explico. Eso es, porque tú tienes un conocimiento que te enorgullece. Y eso es parte de la estrategia del enemigo. Verso 17 de ese mismo capítulo. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Otra vez, esa combinación donde tú vas estableciendo esa autoridad sobre ti y no dejando que Dios tenga el lugar o sus mandamientos, su palabra, sus estatutos, el lugar que debe de tener de preeminencia. Como dice Proverbios 4:23, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así es. Así Así dice, es. ¿verdad? Y dice, Vamos a seguirle a ti. Este sí es clave en Deuteronomio 9, 4 y 5. Dice así: no pienses en tu corazón. Fíjate bien, subraya esto, ¿ah? No pienses, de la conexión, en tu corazón cuando Yahweh tu Dios los haya echado delante de ti diciendo: por mi justicia me ha traído Yahweh a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de esas naciones Yahweh los arroja delante de ti. Verso 5. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de esas naciones Yahweh tu Dios las arroja de delante de ti para confirmar la palabra que Yahweh juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces la clave aquí está: no pienses en tu corazón. ¿Qué? No pienses que, otra vez el concepto hebreo, el corazón es el cerebro. Vámonos al capítulo 10, 12 y 16 y sigo tratando de establecer este principio en el verso 12 y el verso 16. 10, 12 dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? Sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames y sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu Ahora alma. viene aquí una conexión interesante: con todo tu corazón y con todo lo que dice en hebreo nefesh, con toda tu alma. Otra vez, eso que viene acá de la carne, ¿no? Todo lo que está en el hombre de la carne, los sentimientos, los 5 sentidos, lo que hablamos ahorita de las ¿dónde fue que de los apetitos, las emociones, los deseos, el intelecto. ¿Okay? Sí, y bueno, iba a decir que el alma está, antes de que venga el Señor de su gracia y nos perdone nuestros pecados, lo que Él limpia es el alma, ¿verdad? Porque dice la ley de Yahweh, cuando tú sigues sus mandamientos, dice convierte el alma. La ley de Yahweh. Convierte el alma, exactamente, Sí. porque el alma es la que maneja la carne. Sí, entre más te vas sometiendo a ese mandamiento, o sea, es la guía, ¿verdad? Para permanecer cerca del Señor. O sea, porque muchos dicen, "Pues nomás tienes que andar en el Espíritu". Y yo siempre me preguntaba, ¿cómo es andar en el Espíritu? O sea, así como flotando, o qué onda, ¿no? Es la instrucción. El permanecer en el Espíritu es permanecer en su palabra. Exactamente. Es como te va a convertir el alma. La ley te va a decir, hey, eso no está bien, eso va contra mi voluntad, te dice el Padre. Corrígete, conviértete a mis caminos. Conviértete. Salmo 19:7. Ajá. Así es. Y entonces en el verso 17 dice: porque Yahweh vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible,
que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Dame decir el verso que yo quería. No, era el 16, perdón. El 16. Circuncidad pues repucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Vuestra cerviz. No la endurezcáis, decir que no quiero nada de esto de la ley de Dios, yo no quiero nada. Yo no quiero nada de la Torah. Yo no quiero nada de estatutos ni ordenanzas porque yo tengo otro pacto mejor. No. Es el mismo pacto renovado. Lo que Dios quiere es que tú camines en esa gracia de la salvación que Yeshua nos ofrece y a la misma vez tú operes en su instrucción porque por cuanto o a consecuencia de tu operar en esa instrucción viene la bendición. Sí. Caminar, lo que leías ahorita, caminar humildemente ante tu Dios en el otro versículo. Humildemente es lo contrario a endurecida la cerviz, porque la humildad te hace agacharte. Y de hecho, Leti, el orgullo no necesariamente es en el rico, también es en el pobre. Sí. ¿Sí? Si tú puedes alguna vez decirle a un pobre, te quiero ayudar. No, yo no quiero ayuda de nadie, yo lo voy a hacer solo, ¿no? Y puedes tener un rico que dice, gracias, sí, ayúdame, ¿no? Entonces, no es cuestión de economía, es cuestión del corazón. Exacto. Ok. En Devarim, Leti, seguimos con Deuteronomio 11, 13, 16, 18. Si marcan esos versos ahí, en el 11, 13 dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Yahweh vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con qué, Leti? Con toda vuestra alma. Ahí está la conexión, ¿ok? El alma. Cerebro y corazón, cerebro y sentimientos, ¿no? Sí, el alma, que es todo lo que Sí. envuelve eso de lo que hablamos ahorita, de los 5 sentidos, Todo el perdón, las sentido. emociones, deseos, intelecto. Entonces, ya ve la conexión, porque si tú quieres caminar en el Espíritu, quiere decir que caminas en la ley de Dios. Eso es lo que quiere decir, caminar en la ley de Dios, porque eso es, dice en Romanos 2.13, la etiqueta de Romanos 2.13. Ahí voy. Mientras tú vas ahí a Romanos 2.13, sigo leyendo yo en Devarim o Deuteronomio 11.16, que dice, guardaos pues que vuestro corazón no se enfatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Otra vez, el corazón envuelto ahí, que lo que en el concepto hebreo es la mente o lo que es los pensamientos, ¿verdad? Como decimos ahorita, el pensamiento en tu corazón. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores de la ley son los que serán justificados. ¿Está claro lo que está diciendo Pablo, hermanos? Y si lo lees del 1 al 13 del capítulo 2, te va a ayudar mejor a entender cuando llegue a ese punto. Ahora, en el verso, un verso más, Leti, en Deuteronomio 11, es el 18, dice, por tanto, pondréis mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Quiere decir, la pondrás en tu mente y en tu nefesh, tu alma, donde domina la carne, donde domina las emociones y domina el intelecto y domina los deseos y los apetitos, todo esto, ¿verdad? Fíjate, 18, por tanto pondréis mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Entonces aquí está la combinación, que es lo mismo, el corazón y vuestra alma. ¿Ok? Ahí está. Cuando yo uno mi corazón y mi alma, mi nefesh, en obediencia a la palabra, entonces yo empiezo a caminar en el Espíritu. Exacto. Y el Espíritu de Dios es el que, por eso tan importante de leer la palabra constantemente, como un devocional, como un alimento diario. Desead como niños, dice en 1 Pedro, desead como niños recién nacidos la leche pura espiritual, que es la palabra, para que crezcáis por medio de ella. ¿Por qué? Porque es la palabra que tú tienes en el corazón. El Espíritu de Dios te lo lleva al alma para convertirla, para obedecerla y convertirla. Porque ¿de dónde vas a sacar tú la palabra? Por eso hace unos días oía un video que me mandaron de una mujer profetizando y quería saber qué era lo que decía, ¿verdad? La
la oí para poder tener un concepto claro de ella, y por 1 hora, si acaso dio un versículo, fue mucho. Nada más hablaba de ella y de que había y de que esto y que el otro y que Dios le dijo y que quién sabe qué. Yo decía, ¿cómo hay gente que se pueda ir en un viaje con esta persona que no tiene palabra de Dios en ella? No tiene, según está en raíces, no tiene Torah, no tiene mandamientos, no tiene nada, simplemente, y se enojaba si tú no crees como ella. Es más, hasta decía que la tierra era plana y que la NASA estaba equivocada y que, bueno, soncera y media, ¿no? Y yo Y dije, tiene 80,000 gente que la sigue. 80,000 gente siguiendo. Yo decía, ¿cómo es posible que gente pueda creerle a esta persona? Y le dije, Señor, ayúdanos a compartir tu verdad. Es Danos, todo. danos la habilidad de hacerlo, Señor, de que tu palabra, tu verdad corra, Señor. Amén. Es todo lo que queremos hacer. Es nuestro mayor interés. Y la palabra, Edwin, la palabra es que tú la pones en el corazón, porque el corazón, para el hebreo, el corazón es el cerebro. Ujú. Tú la pones aquí. Si tú no la lees, ¿quién te la va a poner? Tú tienes que hacer un esfuerzo de ponerla aquí para después llevarla al alma, al nefesh. Exactamente. Y ese es el problema con muchos creyentes, que ellos no quieren estudiar la Biblia, no quieren leer. Ellos más quieren que alguien venga con el pajarito con la boca abierta y le aviente todo ahí. Está bien que hay que alimentarte, pero tú también te tienes que alimentar, porque yo no estoy contigo todos los días. Exacto. Tú tienes que Tú alimentarte tienes con la que tener el palabra hábito, diariamente. el hábito. El hábito y la pasión por quererlo hacer. Exacto. Cuando tú entras en un nivel del espíritu, cuando tú tienes una pasión por la verdad, cuando tú tienes una pasión por obedecer a Dios, cuando tú tienes una pasión de cumplir su palabra, tú sabes que tú has puesto la carne bajo. Ya no te domina la carne, tú la dominas a la carne y ahora estás entrando en ese nivel donde caminas en el espíritu, porque ahora tú sabes que cuando hay una situación, ahí está la palabra que tú vas a usar. Esta es la palabra que dice así, no la sacas de contexto, nada más que la usas como debes de usarla en el contexto de esa palabra, pero lo que te quiero decir es, estás saturándote de esa palabra, y esa palabra te va guiando, te va indicando el camino, te va indicando lo que tienes que decidir en ese momento. ¿Verdad? Así es. Entonces, después de leer todo esto, estos versos, tenemos que someter el alma, que es la única forma que voy a empezar a obedecer los mandamientos. ¿Cuánto tiempo tengo de ti? Más bien. Ok, todavía tengo un poquito de tiempo. Y yo quería abundar un poquito, yo creo que no voy a poder entrar con la novia de Cristo, que tiene que ser representada en las 5 vírgenes prudentes. En otra ocasión lo hago, hermanos, pero está tremendo porque yo quiero comparar las 5 hijas de Zelofejad, que pidieron a Moisés que le diera el terreno que era de su padre. No había hombre en su casa, nada más 5 mujeres. Y es interesante lo que quieren decir sus nombres. Y luego entro más tarde en una explicación de eso, porque está muy interesante lo que los nombres de esas 5 mujeres, otra vez viendo el número 5, lo que los nombres de esas vírgenes significan. Pero yo además quería comentar sobre el alma, ya que estamos en este tema. En Deuteronomio 4:9 Leti dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien la enseñarás a tus hijos, etcétera, ¿verdad? Pero el punto que los quiero llevar aquí es este verso: guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, le dice Moisés al pueblo, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. También, hermanos, está la referencia del alma allá en Mateo 10:28, Leti. En Mateo 10:28 vamos a ver lo que dice ahí concerniente al alma, porque el alma dice, el alma que pecare morirá. Y esa expresión ahí en Mateo 10:28 viene de Ezequiel 18:20, donde habla Ezequiel de que el alma que pecare morirá. Y esto habla de lo que le pasó a Adán y Eva. ¿Te acuerdas? Ajá. Que lo tuvo que sacar del huerto porque pecaron. Exacto. Y murieron más tarde, pero sí murieron. Porque su alma empezó a ¿qué?
a estar en ese pecado, o sea, en esa desobediencia, en esa maldición. en maldición, perdón. Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Exactamente. Si hay algo que usted y yo debemos de estar ocupados en cuidar, es nuestra alma. Que nuestra alma esté totalmente envuelta en la obediencia a la palabra de Dios, a los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas, lo que predicó Yeshua, lo que enseñó Yeshua, Jesús, lo que él enseñó, eso viene de acá, desde el principio. El libro que traía Yeshua para ahora sí que el manual que traía Yeshua, que era lo que hablábamos hoy, ¿qué era? Era su ley, sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos. Amén. Y se los estaba enseñando y les decía, eso es lo que síganme. Y que no traía algo diferente. Exacto. Toda la escritura de Yeshua está avalada en el primer pacto. Así es. Todo lo que él habló. Su más grande sermón del monte, léelo otra vez, te va a bendecir, está avalado en el primer pacto. Cada vez que tú desobedeces a lo que Dios pide que hagas, es como carcomer o disminuir tu alma. Eso es lo que dice en Salmo 16:10. Que la corrupción es carcomer o disminuir la salud de tu alma. Y por último le voy a dejar Colosenses 2:8. ¿Cómo es que tu alma puede entrar en cautiverio? Dice, ser cautivo, ser tomada cautivo, ¿verdad? Nadie os engañe, dice Pablo en Colosenses 2:8, por medio de filosofías y huecas sutilezas, o sea, palabras vacías, de acuerdo a las tradiciones de los hombres, conforme a esto, al espíritu del mundo y no según Cristo el Mesías. Colosenses 2:8. ¿Ok? Entonces, la acción de hacer algo o alguien moralmente o sea, ¿cómo es que alguien se deprava? Cuando la acción que haces está en contra de lo que Yahweh ordenó que hicieras. Entonces se va depravando cada vez, y la carne va tomando dominio y fuerza en ti, en vez del poder de la palabra y la luz que ilumina tu ser, tu alma, tu mente, que es el corazón, el cerebro, ¿verdad? Entonces yo quería traer esta palabra, hermanos, porque yo quiero que ustedes entiendan que es tan importante que en estos tiempos en que vivimos, el espíritu del mundo no tenga mayor influencia en nosotros que el espíritu de la ley de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios, la instrucción de Dios que nos ayuda a caminar en el espíritu de Yeshua, en el espíritu de Yahweh. Si queremos fluir con Dios, si queremos ser usados por Dios, tenemos que dominar la carne, sujetarla a través de sujetar nuestra alma y sujetar nuestro corazón, que es el cerebro, nuestra mente, para que pueda ¿qué? Vivir en armonía con el espíritu de la palabra, que es el espíritu de Dios. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Shalom. Bendiciones a todos. Un abrazo, hermanos. Estamos orando por ustedes. Recuerden, hermanos, que como pueblo de Dios estamos aquí orando, y de veras, si usted tiene una necesidad, háblenos, comuníquenos de alguna manera y déjenos saber qué es su situación para saber cómo orar por usted. Sabemos, hermanos, que además estamos a una llamada o por los medios sociales, donde podemos comunicarnos y dejar saber qué es lo que podemos ser de bendición a ustedes como pueblo de Dios. Así que toda tu casa, estamos todavía entonados, o sea, estamos enfocados, mejor dicho, en ministrarle la verdad de Dios, en orar por ustedes, en que ustedes tengan la confianza de hablarnos, de textearnos o de alguna manera comunicarnos lo que ustedes necesitan de Dios. ¿Qué podemos hacer por ustedes en oración? No podemos tener mucha comunión con ustedes físicamente por la situación que está en Reynosa, pero hermanos, no quiere decir que estamos lejos de ustedes en un sentido. Físicamente sí, pero no en el espíritu. Que ustedes sepan que estamos con ustedes, hermano. No nos hemos abandonado. Estamos con ustedes. Y por eso lo que hacemos, lo hacemos porque los amamos
y queremos que ustedes caminen en la verdad de Dios y en la bendición que trae la verdad de Dios. Amén. Amén. Así es. Sean benditos, hermanos. Te voy a dejar con esta bendición sacerdotal. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y te ponga su shalom en ti. Y ponga su shalom en ti. Ese es el deseo de nuestro corazón y el deseo del Eterno. Que tú camines en esa bendición de su paz. Sí. Amén. Shabbat shalom.